Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nos encontramos aquí para reflexionar sobre este capítulo 10. Estamos capítulo 10 del 1 al 8, el centurión Cornelio, es decir, la conversión. Nosotros hoy queremos principalmente mirar este versículo 2, donde nos dice, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Antes que nada, vamos a ubicarnos primero dentro de esta realidad. Había en Cesarea un hombre, ¿verdad? Es decir, en Cesarea, que era una ciudad mayormente romana a orillas del Mediterráneo, en Judea. Y sabemos que también existían como 32 guarniciones, cohortes, es decir, cuarteles. Todo pertenecía al Imperio Romano, era para cuidar la estabilidad, cuidar el orden, a cual lo mandaban, ¿verdad?, del Imperio Romano, y por lo tanto este lugar era uno de los principales. De personaje, y también aquí es interesante porque en cuanto a la veracidad de los hechos, nosotros encontramos en ese lugar, Cesarea Marítima, es un lugar arqueológico maravilloso. Yo estuve viviendo por ahí 10 años, por lo tanto, y ahí hay incluso esa piedra famosa donde aparece el nombre de Poncio Pilato, en la inscripción, en una de las piedras, que después fue a parar en la construcción del anfiteatro romano, que hay ahí también, un anfiteatro maravilloso, que también se volvió un poco ahora a reconstruir y se utiliza en verano para las presentaciones de los teatros, los cantos, ¿verdad? Una cosa maravillosa, una cosa excepcional. Bueno, entonces ahora nosotros estamos volviendo un poco y mirando quién es este centurión Cornelio que se encuentra aquí en Cesarea Marítima, en una de estas cortes y una de las más principales, ¿verdad?, ahí sobre el mar. Según la narración de Lucas, en este capítulo 10, versículo 2, nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Y después nos da algunas características. ¿Por qué se le considera un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios? Justamente porque dice que hacía abundantes limosnas al pueblo, oraba a Dios sin cesar. Este hombre entonces después va a tener esa visión especial, o sea, Dios que se le va a manifestar.
La idea principal y lo esencial, fundamental que encontramos en esta lección del día de hoy es aprender, saber, conocer que Dios no solamente se reduce a un grupito. Dios no es secta. Dios no es entonces para un grupito simplemente, sino que es para toda la comunidad. Algunas veces nos es difícil, ¿verdad?, a nosotros tener esa universalidad, esa apertura a todos. Aceptar, Jesús acepta a todos y sobre todo dice, yo vengo para los pecadores, yo vengo para aquellos que necesitan la gracia de Dios, para que se conviertan y vivan, es decir, para encaminar, dice, a las ovejas descarriadas. Si Jesús viniese simplemente para reunirse con todos los buenitos, todos los santitos, todos los cotos de no y todo lo que son buenitos, todos los malos, entonces no cumpliría con su misión de redención, no cumplirían con esa misión específica y especial que le da el Padre, ¿verdad? Viene para redimir al hombre, viene para redimir a la humanidad. Opearé con la ñande Yara, si uno va mirando dentro de esta misma teología lucana. Lean ustedes el capítulo 15 de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, es interesante. Jesús dice, se reunía con los pecadores, se reunía con los publicanos, se reunía con las prostitutas, es decir, se reunía con todas aquellas personas que necesitaban, con los cobradores de impuestos. Mal vistos en ella, pero sin embargo, ahí está Jesús. Jesús está presente, Jesús le llama a la conversión, Jesús le ofrece la gracia de Dios. La redención de Jesús, la redención de Dios es para toda la humanidad. Y ahora nosotros, siguiendo en este segundo capítulo, o mejor, segundo tomo del libro de la teología lucana, Hechos de los Apóstoles, acciones concretas de los apóstoles, nos están hablando y nos están diciendo, ¿verdad?, cómo nosotros tendríamos que actuar, cómo nosotros tendríamos que hacer para vivir auténticamente y profundamente esta gracia de la universalidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñane Pipingó, Ñane Mombaretea, Lleva, Ñase Mijanguamba, Eposipo, Huehui, Ayaguatapona, Jangua. Hoy nosotros en este día leemos de los Hechos de los Apóstoles que nos acompañan durante todo este tiempo pascual, capítulo 13 del 26 al 33. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos,
y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, queridos amigos. Qué hermosa esta lectura que hace un resumen a Lleva. Ñajenduina, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, uno de los discursos que encontramos aquí que sintetiza nuestro caminar. Estamos en el tiempo pascual. Ahora Ñajendu ponara, yaana, baisa pañande yara, orero guatawana, baisa baro yapowana, lleva ñande yara. Y gatu hanguay, shalaña cambia mi, coñande neta, coñande nación. Peñane apito uy, lleva toma jebeneñe, a peñaneñe ame hoy, es decir, el corazón misericordioso con todos, porque solamente cuando somos misericordiosos, cuando entendemos la palabra de Dios, es que nosotros podemos cambiar, queridos hermanos. Upeando y coyayande gatomo a ella pomba ebe. Opea colomombe uañande jinayeba. Tantas veces, así como ha sucedido con este pueblo, que fue capaz de condenar nada más y nada menos, sin encontrar una causa y una razón en el justo, es decir, en Jesús, entonces también nosotros hoy tenemos que volver a meditar. Ya pon la mea culpa, ya es esa lleva. Ya esa cuaya, ya esa pea, ya bueno, con anga y ella mopuata, a con anga y ella pota peñande, ya ro yerure añande, ya poponaque, ya mopu añande neta, ya mopu a peñandere cobe, ya mopu a peñandero gape. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más
a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje. Ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. En este versículo 2, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Cornelio es un hombre piadoso, a pesar de que está en esta guarnición que tiene que poner también orden, que tiene que poner disciplina, era fácil página. Recuerden las rebeliones, recuerden entonces las dificultades de gobernar una región así, donde un imperio se va imponiendo, ¿verdad? No todos responden con facilidad y no todos entonces aceptan una intrusión extranjera, porque esta es una intromisión directamente del extranjero, ¿verdad? Del imperio romano que viene, que está tomando esta región y la hace suya, ¿verdad? Entonces, aquí, como romano típico, porque dice que es un hombre piadoso y por otra parte es temeroso de Dios. Había sido expuesto a los dioses romanos como hombre romano, como hombre piadoso también y hombre que se pone, ¿verdad?, al servicio de la comunidad. ¿Pero por qué? Porque tiene ese temor de Dios. Estamos todavía dentro del paganismo porque él está expuesto a los dioses romanos. Tenemos a Júpiter, Augusto, tenemos a Marte, tenemos a Venus, etc. Son los dioses romanos.
pero encontró que habían sido expuestos a los conceptos iluminados del judaísmo y se habían puesto devotamente monoteístas. Entonces, iluminados, vistos dentro de un contexto judío. Entonces es como que van entendiendo, van viendo, van mirando un poco, y parece que Cornelio, con la relación que tiene con la cultura judía, poco a poco comienza a pensar ya en un monoteísmo. Eso es lo que algunos de los estudiosos nos hablan, nos dicen, que podría haber tenido esta cercanía al judaísmo, por lo menos al monoteísmo. Cornelio estaba en la categoría de los judíos, de que los judíos llamaban temerosos de Dios, temeroso de Dios. Los judíos llaman entonces a una categoría de personas, les llaman, estos son aquellos temerosos de Dios. ¿Qué quiere decir los temerosos de Dios? Algo que ¿verdad? Pero más o menos también algo nos da a entender, ¿verdad? Es ese respeto, es entonces esa forma de mirar, esa forma de entender lo luminoso, es decir, Dios cómo se manifiesta a la humanidad. Dios cómo se manifiesta y se da a conocer al hombre. Y entonces, ante esta situación, le tenemos a un Cornelio, ante esta definición del temeroso de Dios, un hombre que respeta lo sagrado, un hombre que entonces está mirando mucho más allá. Sí, tal vez dentro de su cultura, dentro de su formación religiosa, dentro del politeísmo, y bueno, estaban estos dioses que nosotros decíamos, Júpiter, Augusto, Marte, Venus, un politeísmo en general, pero que le abre también, o que le abría el corazón, la mente, a un respeto hacia Dios, el temor de Dios. Y justamente dentro de la Biblia nosotros encontramos, sobre todo el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, por ejemplo, ya a su inicio, ¿verdad?, que nos habla y que nos dice que el elemento principal, esencial del hombre, que lo va a llevar hacia Dios, a encontrarlo, a sentirlo, es el temor de Dios. El temor de Dios significa el respeto. Ubeago dice, llevaña mañana, hendú, yahesha, va peñan de yara lo ibota. Va peñan de yara ñane atoña, va peñan de yara ñane noina. Y entonces es ahí donde nosotros encontramos a un Cornelio que está respondiendo a esa inquietud interior. Hoy cuase a lleva, más va peñan de yara, va peñan de yara, va ese boloña manifesta. Porque toda la familia dice, o sea que son personas muy buenas. En los documentos de la Iglesia, Vaticano II, ellos hablan, los padres de la Iglesia justamente hablan diciendo las semillas del verbo, semillas del verbo. Es decir, nosotros llegamos después al mesianismo, llegamos a entender que Jesús, el Yeshua, el Salvador, es el Mesías. Y entonces desde ahí también lo proclamamos, el resucitado, el Kyrios, el Señor. Es la realización y planificación de lo que se estaba anhelando, la llegada del Mesías, la propuesta de Dios, la propuesta de salvación. Y bueno, y aquí entonces hay una predisposición también de parte de Cornelio, dentro de su religión, dentro de su politeísmo, dentro de su contexto cultural y religioso. Cornelio está abierto a la gracia de Dios, está abierto a conocer, a saber, a profundizar. Lleva que posiblemente aquí le encuentra a un Cornelio, el autor sagrado y la comunidad, los judíos le encuentran a él, que ellos han sido expuestos, ¿verdad?, a conceptos iluminados del judaísmo. Estaban en ese lugar, conocían la cultura, la religión de los judíos, y como también son personas
muy abiertas al aspecto religioso, al aspecto de saber lo fundamental y lo esencial de la vida del hombre, ciertamente que también se abren a la universalidad. Pero ahora estamos leyendo desde el sentido cristiano. Es decir, aquí le encontramos a una persona que se deja tocar en general por el aspecto religioso, por el accionar de Dios. Y ahora veremos entonces cómo Dios actúa y lo irá encaminando hacia la vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león,
te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este momento reflexionando con todo lo que significa Cornelio primero, ¿verdad? O sea, como personalidad, como persona, un soldado, pertenece a una de los cuarteles, ¿verdad? Que en ese momento estaba en Cesarea Marítima. Una de las cohortes, hablábamos nosotros de 32 cohortes, por lo menos, o cuarteles que existían en ese momento en Judea. Era todo en función, ¿verdad?, del Imperio Romano, que tenía que cuidar, que tenía que poner orden, disciplina, estar siempre atentos ante las rebeliones también que podrían existir. Entonces, fíjense qué interesante aquí, porque este versículo 2 nos estaba explicando y nos estaba diciendo que una de las características de Cornelio es el hecho de ser piadoso y temeroso de Dios. Sin embargo, Cornelio
era un hombre que oraba entonces. Era un hombre que estaba en sintonía, que quería saber por lo menos esa relación suya, de su propia existencia con lo trascendente, porque eso significa el orar. El orar siempre nos pone en relación con lo trascendente. Es hacerse esa pregunta interior, esa pregunta personal. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Por otra parte, dice también que Cornelio hacía muchas limosnas a los necesitados. Como un romano típico de ese tiempo, estaba expuesto a todos los dioses suyos. Pero aquí también, en ese diálogo que existe con el mismo judaísmo, tiene esta otra posibilidad de ir conociendo, y por la pinta se interesaba también, porque incluso dice que toda su familia, nos dice así, era un hombre piadoso y temeroso, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Esta es la presentación que ciertamente nos está dando Lucas desde su reflexión, desde la comunidad cristiana. Cornelio estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Los judíos le llamaban así. No es que ya directamente estaban como judíos ya con la circuncisión o todos los elementos que implicaba el judaísmo, pero sin embargo eran personas temerosas de Dios, personas respetuosas de la religión, decimos nosotros hoy ahora. Estos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel. Personas entonces que los gentiles aman a Dios, simpatizan, apoyan la fe judía. Sin embargo, no se convirtieron completamente en judíos en su estilo de vida y lo que ya dijimos, lo de la circuncisión. Entonces, aquí está lo elemental y fundamental. Cuando te está describiendo la figura de Cornelio, te está poniendo estas características, te está colocando y te está diciendo que es una persona que simpatizaba, por una parte, que apoyaba también la fe, porque siempre de por sí el religarse, religión, es buscar la propia esencia, buscar la propia existencia. Va, ella lleva peñan de yara, la moñaña de bupe, va, ella lleva amaba ñandé, conócete a ti mismo. Entrar dentro de sí, eso quiere decir religión. Entonces, por eso que la religión es algo muy profundo, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en la superficialidad, cuando nosotros buscamos simplemente las cosas externas o nos dejamos llevar por las cosas externas, ciertamente que no llegamos nosotros a desarrollar una de las capacidades esenciales del hombre como tal, ¿verdad? De la persona como tal. Pero no hay más la atención, porque si nosotros somos muy, muy superficiales, pe plata, arapiberiminte, y icono, ayeva, o de las cosas, ¿verdad? Del mundo, de las cosas muy materiales, muy biológicas, del placer simplemente, quiere decir que nos falta algo, ¿verdad? Que sí que ñandé ñan imagina peñande bupe, da ya esa pona hina más bañande. Y en la medida en que nosotros conocemos quiénes somos nosotros, qué es lo que nosotros hacemos y cómo nosotros vivimos y existimos, entonces así también nosotros vamos a dar una respuesta mucho, mucho mejor para nuestra comunidad. ¿Por qué? Y porque no vas a estar destruyendo toda una comunidad, no vas a estar destruyendo a los demás, porque ya digo, ya lleva, a tiwasui sharamo. A peixe ñande yo puto bombana ya iguana, ñande hoy ya iguamaba ñande, a veces mante ya iguata maba peñande la visión y ñande ndien. Ayudarnos, mirar hacia adelante, buscar aquellos elementos que nos ayuden, sobre todo, a realizarnos como personas. Porque en el fondo, el objetivo nuestro siempre será nuestra realización. En el fondo, lo que nosotros estamos buscando es la plenificación, ¿verdad?, de nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu
gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y nosotros nos encontramos aquí hablando un poco de Cornelio, de su familia. Dice que era un hombre piadoso, eran personas, era una familia que oraba, incluso dice que rezaba mucho, ¿verdad? O sea, cuando termina ese versículo 2, dice que daban abundante limosna al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Oraba a Dios sin cesar. Es una búsqueda continua entonces de Dios. Los judíos de esa época respetaban y apreciaban a estos gentiles temerosos de Dios. Y sí, porque son personas respetuosas, son personas que saben escuchar, son personas que se ponen también a disposición de los demás. Entonces son los temerosos de Dios. Pero no podían realmente compartir su vida, no podían compartir la vida de los judíos. Respetaban, hablaban, veían, pero ustedes saben que según las reglas judías también eran muy estrictas, entonces no podían compartir esa vida, no podían compartir tampoco los hogares de ellos, incluso la misma comida, ¿verdad? Porque esto entraba todo dentro de una ley especial, la de los judíos. ¿Por qué esto? Porque en realidad eran gentiles y no eran judíos convertidos. Cuando no convertirina, o algo respetante y temeroso de Dios, o hindú, o ella, o respetá, les da la posibilidad, como nosotros decimos, personas buenas, personas que estaban también en búsqueda de Dios seguramente, por eso es que rezaba mucho, esta persona rezaba mucho, incluso daba mucha limosna, me hizo el doponar, lleva entonces como jefe ahí de la cohorte, Cesarea Marítima, era una ciudad demasiado importante, ciudad portuaria, y bueno, si uno se encuentra en ese lugar, ciertamente que habrá tenido todos sus privilegios, ¿verdad? Como soldado, estando en ese lugar. Y bueno, y por eso estos dos elementos, persona buena, persona honrada, persona deseosa. En primer lugar, persona también deseosa de Dios. Una persona que quiere realizarse también, quiere planificarse. Y está en eso.
Autayo, a mí vaya pues y vaya. Pero como ya decíamos, tampoco podían compartir todo porque al no ser judíos convertidos, no podían también vivir la vida o vivir su comida o vivir del hogar del judío como tal. Ahora, que siempre oraba a Dios debido a la forma en que se describe la vida y el corazón de Cornelio, entonces nosotros estamos viendo a un hombre que obviamente tenía una relación muy cercana con Dios. Una relación entonces muy interesante con Dios. Y esto es bueno, ¿verdad? Que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no es que están al 100% con la cuestión, como nosotros decimos, religiosa, doctrinal. Porque por A o por B motivo. O nunca se empeñaron, o nunca quisieron, o siempre vivían un poco superficiales, o vivían en otras cosas, o buscaban otros valores, ¿verdad? Y entonces, hay muchas de esas personas. Nosotros mismos seguramente que conocemos a muchas personas, ¿verdad? Que son personas muy buenas, son personas muy educadas, son personas muy respetuosas. Y después en el fondo también te dicen que ellos mismos están en relación con Dios, están en relación con lo luminoso, están en relación así en una forma muy general y muy amplia, ¿verdad? Con el Dios de la vida. Y esto es un poco lo que nos está mostrando y nos está diciendo de Cornelio, ¿verdad? Así como se describe su forma de vida, su forma de ser, el mismo corazón de Cornelio, vemos que era un hombre obviamente que tenía una verdadera relación con Dios. Oye, ¿qué? En sintonía. Al mismo tiempo, él no era parte también de la cultura principal judía. Entonces, por eso tampoco podemos pedirle y exigirle que viva un judaísmo, ¿verdad? Porque él es un pagano, él es un soldado romano, es alguien que viene, que observa, que ve, respetuoso, que tiene también, decíamos más adelante, dentro de lo que significaba la religión típica, ¿verdad?, de todo romano, tenía también sus dioses y seguramente que él también tenía ese respeto grande a Júpiter, Augusto, Marte, Venus. Todos estos son elementos que nos pueden ayudar. Termino simplemente, queridos amigos, volviendo a recordar lo que los documentos de la Iglesia Vaticano II después escribió, ¿verdad?, en su documento. En esto encontramos la semilla del verbo. Semilla del verbo. Es decir, no encontramos la realización y plenificación de la propuesta de Dios como salvación, ¿verdad? Pero aquí está el proceso. Aquí podemos encontrar elementos esenciales y fundamentales que nos predisponen para poder encontrar al Dios de la salvación. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.